presentamos El Público tiene la palabra. El Público tiene la palabra. La entrevista. Ya estamos con nuestros invitados del Sindicato del Terminal Portuario del Callao y el secretario general Roger Honores, con Félix Córdoba, también con Raúl Antonio Mesa. Mena es para hablar de un tema que se quedó pendiente, de la concesión de mala manera del terminal de Paita. Estuvimos muy cerca de ese tema, los compañeros en ese momento hicieron su pelea, pero creo que los compañeros ahora están tomando con mayor decisión porque se ha abierto una ventana al haber encontrado que los decretos que de una u otra manera han favorecido estas transnacionales, la subvaluación de los activos de NAPU para favorecer a estas transnacionales. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Ante todo agradecer nuevamente a Radio Eco por darnos este espacio. Sí, es muy cierto lo que dices, porque nosotros en esta lucha reivindicativa social y sociolaboral hemos visto que la corrupción está en entes, como ustedes han visto, de Odrebes y los cuellos blancos, que esto favoreció a la perseverancia que nosotros hicimos con estas denuncias que muchos pensaron que no se iba a lograr y no iba a tener, como se dice, el eco. Pero acá vemos cómo esta concesión fue inclusive peor que la del Callao, en el sentido que fue teledirigida. Le hicieron 40 o 41 circulares que manejaron como un sastre. Le hicieron el terno a TPL para que ellos sean los ganadores. Entonces, no tanto eso, ellos no estaban ni en los registros públicos. Peor que eso, le prestaron, y eran socios con chilenos, le prestaron, por ejemplo, unos 4 millones de dólares y después los 100 el Estado. Y cuando las otras posturas reclamaban, ellos le han hecho innumerables postergaciones para que el terno le quede bien, como se dice, bien encajado. Sin embargo, hemos visto que estos señores no cumplían en ninguno, o poco o nada, o sea que para mí ya eran los testaferros del gobierno de turno, porque si yo compro inversión con la Contraloría, con todos los entes que son los que fiscalizan los volteos, es como una mafia esto. Esta es una mafia. Y esto se ha comprobado que es una mafia, porque lo del puerto del Callao, mire, yo veo que estos señores, y les digo acá, y los emplazo a estos señores, hablan, hasta su abogado ni habla, porque no tienen cómo hablar, porque vuelvo a repetir, los dirigentes sindicales o los dirigentes sociales, que no estamos acondicionados ni sometidos hipotecados, enfrentamos a los corruptos y denunciamos con la verdad. Pueden hablar con libertad. Así es, estamos libres, no como otros que hasta se fanatizan y se ponen ciegos, sordos y mudos. Eso es importante. Bien, a ver, de lleno, ¿cómo favorecieron a esta transnacional, no? Como dice Raúl, un terno a la medida, con circulares para ayudar a que esta empresa gane. Vamos con eso, Roger. Félix. El Ministerio de Transportes y Proinversión negociaron la concesión del segundo puerto más importante del país. El puerto de Paita. El puerto de Paita. En el norte del Perú, Así en Piura. Y debe acordarse que este puerto generaba mucho dinero para el Estado. Segundo puerto era. A pesar de las limitaciones que existía, pero era un puerto productivo, un puerto que generaba. Y el escandaloso de todo esto, desde la partida de nacimiento. En el 31 de marzo de 2009, la empresa TP, Terminales Portuarios Euroandinos, es gracioso, tenía un capital
de $500. $500 de capital. No, ya eso ya es escandaloso. Es un escándalo a todas luces. Ok, sigue, $500. Escuchen, público de Ecoradio, cómo se entregó el puerto de Paita. Esta empresa tenía $500 de capital social. Era un chiste. También en abril 2009, no solamente que aquí, en abril 2009 le piden, le solicitan, porque uno de los requisitos era la carta de garantía. Pero como esta empresa era insolvente, pasaron 10 días. Y Proinversión y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones le envía 20 días más para la presentación de su carta de garantía. Y ayudan poniendo los activos de Napu para que le den el préstamo. O sea, como que ya hubiera ganado y estos son los activos que yo tengo y con eso yo puedo hacer un crédito, pero puedo prestar, ¿sí? ¿Así fue? Así es. Y Proinversión prorrogó hasta 3 veces porque no cumplía las normas. Entonces, la primera, por eso, aquí los circulares son escandalosos. Desde el primer circular, ya le estaban dando el primer circular, le dicen, le entrega el primer proyecto, martes 29, y le dicen, debe decir 8 de mayo. Comienzan a cambiar las fechas. ¿Por qué? Porque esta empresa no iba a llegar nunca, no tenía un capital, no tenía las garantías, era una empresa que fue creada a dedo. No estaba en los registros públicos. No estaba en los registros públicos. O sea, 41 circulares, todas ellas irregulares, todas. No existía. Y otra cosa que nos llama la atención a nosotros es que empiezan en las circulares, por ejemplo, dice, la empresa para concesionarse tenía, de acuerdo a los decretos que se dictaron en ese momento, que esta empresa tenía que tener más del 50% de participación, o sea, de inversión. Pégate el micro. Más del 50% Ahí. de inversión. Sin embargo, en esta circular la modificaron. Ya no es 50, se lo bajaron a 35. Uno de los del mejoramiento de la ley de inversiones, etcétera, indicaban que tenían que tener 1.200.000 contenedores al año. Ese era el movimiento. Y también igual, aquí en estas famosas circulares y modificaciones, se lo bajaron a 400.000. Eso es ya un escándalo, pero escándalo, porque se supone que en la concesión era para mejorar las cosas, no para empeorarlas. Eso, era para mejorar. Entonces decía, total que si el Napu Perú está haciendo movimiento de contenedores, está ingresando dinero al país, entonces ¿por qué ese favoritismo? ¿Qué había ahí detrás de todo ello? No queremos pecar de chavinista, de supernacionalista, etcétera, no queremos pecar de eso. Pero las empresas auditoras que hicieron para ver si era factible la concesión y el estudio de los puertos, eran empresas chilenas que estaban vinculados a los puertos de Chile, es la empresa de BAP Open. O sea que ellos auditaron para favorecerse entre ellos mismos. Ellos tenían el control de los puertos. De los puertos de Chile. Pero, como en la entrevista anterior indicamos que el puerto de Callao y el puerto de Paita, porque era dentro del proyecto de la concesión, era, digamos, el corredor interoceánico. Claro, estratégico. Entonces, Chile vio todo eso. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, si no puedo sacarle mi mercadería por Chile, voy a tener que concesionar el puerto de Paita. Porque favorecía a los intereses chilenos, no a los intereses del país. Y eso está... ¿Cómo es posible? Y yo en esta tribuna quiero dedicarle de que esto ya no podríamos decir ni faenó, ni corrupción. Esta es traición a la patria. Así es, traición a la patria. Porque el puerto de Paita no ha mejorado se han podido sí mejorar en el muelle, etcétera. Pero con la plata misma con la plata misma del país. Entonces, ¿cuál es lo que ha mejorado en gestión de los... ¿En qué gobierno ha sido esto? Alan García, desde Proinversión, Ocitran, la misma Contraloría.
Y ustedes Ministerio ya de Transporte tienen y Comunicaciones. y ustedes ya tienen los nombres de todos esos fascinerosos que hicieron todas estas adendas. Sí, acá está. ¿Sabe por qué? Acá. Porque es importante, porque Sí, los esos nombres. fascinerosos deben estar en otro ministerio. Yo le voy a dejar esto. Yo le voy a dejar esto para que tenga... Porque es algo inaudito, No, pero sí se lo vamos a decir los nombres, no hay problema. pero ahí están los nombres. Ahorita. Claro, no, es importante en la medida en que el público sepa, ¿no? Esté informado de cómo se entregaron los puertos en su momento, porque se señalaba con bombos y platillos que iba a venir el progreso de los puertos, que iba a mejorar, ¿no es cierto? Anexos. Alan García, Enrique Cornejo, Carranza, Que fue el ministro de Economía Ya del MEF. Mario Ernesto Arbulú Miranda, Así es, Carrillo presidente de- Desca, una serie de personajes que están ligados pues a los grupos económicos Fueron los mismos. y que hoy por hoy ya se sabe pues que ha habido una corrupción, o sea, encima corrupción, ventajismo, malos funcionarios, coimas de por medio, y encima estamos hablando de una situación de los puertos que es estratégico, ¿no? Entregándole a quién, a los chilenos, claro, para desviar nuestra mercadería pues a sus puertos, y cosa que ha sucedido. Pero bueno, la situación que están haciendo los compañeros es loable, ¿no? Porque intentan recuperar el puerto a favor de los peruanos, que ha sido entregado de mala manera, con corrupción encima, por el ventajismo que se les ha dado a estas empresas transnacionales. ¿Qué más tenemos de esos ventajismos para poder que el público sepa que las cuestiones de entrega de concesiones siempre ha estado plagado de corrupción? Contraloría. Como siempre, el gobierno de Alan García se ha caracterizado por los decretos de urgencia. Ellos emiten un decreto de urgencia con las mismas, casi las mismas características, declarando de interés nacional el mejoramiento de la infraestructura portuaria De Paita también. de Paita. O sea, primero saca para el Callao y después saca, No, primero es de Paita. Primero es de Paita. en 2009. Así es. primero es el de Paita. Así es, pero como le digo, este es un escándalo, y es un escándalo pero a todas luces. Entonces, si el decreto de urgencia, como dices, se lo aplican, pero no hay ninguna razón que se deben aplicarse, si no lo hacen solamente para beneficiar. En todo Una ello, pregunta, ¿ustedes han ido al Parlamento con estas cosas que tienen hoy por hoy a la Comisión de Fiscalización a presentar esto como parte de las investigaciones que están haciendo allí? Todos se archivaron. No, y estoy hablando de este Parlamento. Sí, sí, le todos hemos ido a la misma, como nosotros, a través también del año de cuando presentamos la denuncia al puerto de Callao, con todas las pruebas, también se hizo lo mismo con el puerto de Paita, y no solamente con el puerto de Paita. Salaberry ya en el gobierno Acá, en el gobierno actual, nosotros hemos hecho todas las pruebas correspondientes, que es de igual de escandaloso hasta peor, porque O sea, dentro este del es un modo de operar de estos malos No es- peruanos no es para operante. hacer Malos gobernantes, se puede decir, porque los peruanos estamos atrás de estos malos gobernantes. ¿Cómo- malos gobernantes, ¿Cómo es malos posible? funcionarios. ¿Cómo es posible de que, por ejemplo, yo voy a modernizar, o como se llame? En estos, lo que sucede es lo siguiente, que el Estado es el que le presta la garantía. El Estado es el que pone la plata. Ellos no invierten ni un sol. Entonces, si el Estado va a poner la plata, va a ser a través del Banco Mundial, entonces, ¿de qué necesidad tengo de concesionar? ¿Cuál es la razón de concesionar? ¿A quién estoy beneficiando? Ahora, dentro de Proinversión ponen varias normas, varias etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Las dos primeras etapas, ya bueno, son obligatorias. Que dice, bueno, me construyes esto, y ya te bajé de 1.200.000 contenedores a 400.000. Las condiciones del contrato, Eco. de la Pero- concesión misma. Así es. Pero lo gracioso de todo esto es que dice las etapas 4 o 5, de entre las concesiones que se dan, si es que tú puedes hacerlo y depende del movimiento de contenedores, las cumples. Si no, Le da dinero, El Estado le da 14 dinero. millones de dólares. O sea, le presta para que pueda... No, le da. No, le entrega dinero. O sea que usted no hace las No llega a la etapas. meta. La meta, el Estado, toma papá, te lo doy. O sea así que es. esa es la corrupción
que hay veces con el capital extranjero que dice que vienen a dar productividad y competitividad, es mentira. Son los negociados y los fainones que han hecho estos gobiernos y gobiernos de gobiernos, porque no solo es Alan García, lo siguen haciendo con Chinchero, lo siguen haciendo con Salaverry. Es un modo Ya es un modo operando. operativo. Bien, y en el caso, Roger, de los trabajadores, ¿qué más beneficiaron en el caso de Paita? Específicamente que estamos hablando de Paita. Fue desastroso, fue peor que el Callao. Peor. ¿por Peor qué? que el Callao, porque en la Comisión de Concesión de Puertos, no, eran de que todos los trabajadores pasen, no, a esta nueva concesión que lo tenía el terminal portuario Vero Andino. Pero desgraciadamente fue mentira, porque al año siguiente, en el 2010, declaran un decreto de urgencia donde en realidad no pasó ni un trabajador. A pesar de que ¿cómo se llama que el ministro sabía que habían regímenes especiales principalmente para la seguridad provisional de aquellos trabajadores, es decir, seguridad de la ONP. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando ahí en el caso de Paita? Bueno, en el caso de Paita eran más de 100 trabajadores. Más de 100 trabajadores. 150 trabajadores fuera O sea, le dijeron de los ustedes van a trabajadores pasar- administrativos de NAPU. O sea, Ustedes le dijeron, si no, ustedes van a pasar con la concesionaria. Finalmente ningún trabajador pasó. No. Todos fueron y despedidos. usted cuenta con un plazo de 10 días, a 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recesión de la presente para aceptar nuestras ofertas. En caso no recibamos una conversión en el plazo de concesión para la oferta, se tendrá por declinada de modo irrevocable. O sea, quiere decir que ningún trabajador, o sea, llámese el acuerdo que hubo, aquí se cambió. No le daban las condiciones. No le daba la condición y se cambió. O sea, si se supone que dentro de la concesión le dicen a los trabajadores, mira, todos van a pasar, y al final ven un decreto donde te dicen no. O sea, ¿qué pasó acá al año? Y no solamente eso, hubo a través de la Contraloría del señor Faucori, ¿usted se acuerda de ese Claro. Contralor Faucori? Donde hubo 17 denuncias. Y descaradamente el Contralor agarró y dijo de que todo se encontraba muy bien, de que no había ningún tipo de problema, que todo se había hecho bien, de acuerdo al segundo, mire, y el segundo puerto de Paita, que a través de vulnerados sus derechos internacionales, todos sus derechos de beneficios sociales, prácticamente truncaron, porque habían trabajadores que todavía ni siquiera cumplían los 55 años, ni siquiera los 20 años de servicio. ¿Qué hicieron? Lo dejaron en nada. ¿Qué cosa hizo el Contralor? Nada. O sea que dentro de la Comisión de Puertos se vulneraron todos los derechos de los trabajadores. Y fue el segundo puerto más rentable del Perú. ¿Por qué? Porque le dieron la vía a Chile como Chile. ¿Qué cosa era la ruta de Chile? La ruta de Chile era llegar al Callao, porque Perú le quitó la administración principal a Chile en Latinoamérica. Entonces, ¿qué cosa hicieron ellos? Bueno, me tengo que dar la vuelta. Y primero llegan a Perú, y de Perú, ¿qué haces? Tengo que regresarme nuevamente por la misma ruta a Chile, a los puertos principales como Lirquén, ¿no? Como Valparaíso, y de ahí desembarcar toda su mercadería y nuevamente regresarse al Callao para que se embarque y se vaya directo hacia Asia-Pacífico o hacia a la ruta del Pacífico. O sea que Chile prácticamente para llegar a su mercadería no llegaba principalmente a Chile directamente como antes, sino llegaba a Perú primero y la ruta viable era después Chile. Entonces Chile no le convenía por ese lapso de tiempo, entonces dijeron no, vamos a agarrar la vía de Paita. O sea, una serie de beneficios que en ese momento el gobierno otorgó, una serie de funcionarios. lamentable. Lo más lamentable es de que si sabiendo que en la Contraloría sabían estas irregularidades, ¿por qué al menos se pudo proteger los beneficios sociales de los trabajadores, dejarlos en la calle, con una grave situación económica que hasta hoy día están pasando porque hay algunos trabajadores que ni siquiera se han podido jubilar? Vulneraron la 27886 que norma el régimen especial laboral de esos trabajadores. Y fuera de eso todavía los trabajadores de NAPU, que como administradores tampoco pasaron. O sea, al final Chile hizo un gran negocio. O sea, en contra de los peruanos, como siempre. Como tú estás viendo, es lamentable, yo digo, ¿no? Que como estos gobiernos, digo en general, porque acá no venimos con consignas partidarias, no venimos porque queremos, sino porque como peruanos nos indigna cómo entre nosotros los peruanos nos matamos y nos destrozamos entre nosotros mismos, teniendo las riquezas, el reino animal, el reino vegetal y el océano Pacífico,
Vienen extranjeros que dicen que es capital extranjera. Mentira, eso favorecen a un grupo pequeño de empresarios que movilizan a los gobiernos de turno para hacer fainones o negociados que son ladrones vendepatria, estos señores. Pues siempre lo diré, son ladrones vendepatria, sin excepción. Esperemos que este gobierno reaccione en lo de Chincheros. Esperemos que este gobierno se enmiende en los beneficios de los trabajadores que quieren conculcar mientras están pasando esto de lo del Congreso, que también hemos participado, con Chávez hemos participado, porque nosotros somos anticorrupción. Por eso sí tenemos esa ventaja de hablar, como usted dice, libremente, porque no nos sometemos a ningún partido político. Y hemos dicho, caiga quien caiga y sea quien sea. Y Alan García, acá lo retamos los portuarios del Callao y los portuarios nacionales, que hablen pues sus asesores, que nos repliquen a ver si estamos mintiendo nosotros. Nosotros hablamos con papelitos. Por eso yo veo que cuando hablan otros políticos, como entre ellos, se saben sus notas, pues. Mira, acá nadie es santo, porque yo también puedo tener algunos errores, pero no soy corrupto. Esa es la ventaja, que nosotros decimos los que estamos acá, no somos corruptos. Para redondear la idea y para terminar, entregaron el puerto dándole las ventajas, ¿no? Y también a los chilenos, ¿sí? Maquillaron las cosas para que utilizaron sus puertos. Eso es parte de esto. Para darle la ruta. Bien. Entregaban un dinero anual si no cumplían con la meta. 14 millones de dólares a la transnacional, porque dijo, bueno, yo tengo que sacar tantos contenedores y finalmente si no llego a la meta, me pagan más bien. O sea, qué buena, ¿no? Es a la inversa. Sí. A ver si en una empresa del Estado, o sea, a ENAPU, ¿por qué no le dan los 14 millones? Imagínate, tuvieron tanto... Si nosotros no es culpa de nosotros que se haya concesionado, y ahora que no hay productividad porque le han dado a otros. Ahora, otro escándalo que dentro de esta concesión se da es que cuando ya empieza a operar el puerto de Paita, a través de la empresa TPE, aumenta el precio del contenedor a $220. Costos. Y el argumento, aunque le parezca así insólito, el argumento dice que es por concepto de reposición de equipos. Habiendo toda la maquinaria. Definitivamente, lo que sí es cierto, que todo lo que se ha hecho para la entrega de concesión, de venta de empresas públicas, mano de obra barata, ¿no? Mano de obra barata, todo completo a favor de los terceros. Escuchen, público de Eco Radio, las transnacionales aquí en el Perú son empresas misias, o sea que no tienen capital, y que nosotros, los gobernantes de aquí en el Perú, los funcionarios, levantan toda una serie de documentos para beneficiar a esos privados. Desde esta tribuna, nuevamente agradecer a los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Terminal Portuario, que están haciendo una lucha titánica. Esperamos también que el Congreso, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el Contralor, sabiendo de todas esas deficiencias, haya pasado por alto y también debe ser denunciado? Porque si él es el primer que tiene que cautelar los intereses del Estado... 17 denuncias. Y todas archivadas. Así es. También quería acá, por intermedio de su... El programa es El Público Tiene la Palabra, de Eco Radio. Que quiero decirle al gobierno regional, a Kiko Mandriotti, que él también se manifieste, y hemos tenido reunión con él. Y es su deber, que no sea como el anterior gobierno regional o los anteriores que se callaron. Entonces de acá le enviamos nuestro mensaje fraterno para que usted se manifieste, y no solo usted, los alcaldes del Callao, porque esto va a beneficiar al pueblo del Callao y al país en general. Algo que quiero ahondar. Desde la época de Curi, desde la época de Félix Moreno, ellos tenían que participar en la comisión de alto nivel. O sea, dentro de la comisión de alto nivel está la Autoridad Portuaria Nacional, está ahorita APM Terminal, donde está la presencia del presidente regional del Callao y donde está la presencia de la Municipalidad del Callao. Nunca participaron, nunca velaron por los intereses regionales del Callao, nunca vieron
todo lo que se estaba quebrantando hasta a través de los trabajadores. Nunca pusieron su bandera diciendo, señores, acá esto está mal. Ok, entonces un llamado al presidente regional del Callao, al gobernador regional del Callao, a los alcaldes, para que se pronuncien también para recuperar ese puerto a favor de los peruanos. Bien, con eso nosotros hemos terminado. Muchas gracias por estar aquí en el programa y como siempre, las ondas de Eco Radio para ustedes, para que los escuche el pueblo peruano y continúen, para que inyecten a los peruanos también que hay formas de cómo recuperar las cosas y solamente hay que ponerle convicción, ganas y denuncias para que nuestro país se recupere de toda esta corrupción que ha habido en los últimos años. Le entrego esto. Gracias por la ventana. Hemos terminado con el programa. El público tiene la palabra.